Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y gracias por acompañarnos esta tarde. Que también había romanas en Roma. Es el título de la actividad que acogemos hoy aquí en el museo con motivo de la publicación de la novela gráfico-musical Julia Mayor, El relato consentido, que trata desde un enfoque peculiar sobre la ausencia de las mujeres en la historiografía romana y del que se va a realizar una presentación con un formato de conferencia dramatizada. La idea original y la edición de esta novela se ha realizado a partir de una múltiple participación que ha contado con los textos de Carolina Ruiz Marcos, las ilustraciones de Noelia Azagra Soria, música de La Furia Nerea Lorón Díaz. Además, ha contado también con el asesoramiento científico de Rosalía Rodríguez López, todo bajo la dirección y coordinación de Marta Gómara Miramón. A todas ellas queremos felicitarlas por esta obra coral con la que la diosa Tácita Muta, a quien Júpiter cortó la lengua, recupera ahora su voz en el siglo XXI para, a través de este relato, hablarnos de la vida de Julia Mayor. Julia la Mayor, nacida en Roma en el año 39 a.C., única hija biológica de Augusto, recuperada en un relato con sentido, es decir, coherente, lógico, sobre su vida frente al relato con sentido, es decir, del que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija, una narración mantenida a lo largo del tiempo por unos pocos y que aún hoy se maneja sobre esta mujer. Para presentarnos esta obra nos acompañan esta tarde tres de sus autoras, dos de ellas de forma presencial, la tercera lo hará a través de su voz. Marta Gómara Miramón es arqueóloga y gestora cultural, experta en gestión e interpretación del patrimonio y en participación comunitaria. Dirige el proyecto de arqueología de Cascante, con una trayectoria ya de 20 años, así como la Semana Romana de Cascante, que va por su 17ª edición. Publica regularmente en revistas científicas sobre arqueología y gestión del patrimonio. Es también cofundadora y productora de Acción SI, compañía de gestión y creación de proyectos culturales y de interpretación del patrimonio. Imparte regularmente cursos en el programa UNED Sapientia en la UNED Tudela y es coautora y editora de la novela que hoy presentamos, así como directora del proyecto de su creación. Por su parte, Carolina Ruiz Marcos es periodista y cofundadora y directora artística de Acción SI. En su faceta de directora de teatro, escribe y monta proyectos teatrales comunitarios e imparte clases de teatro. Es experta en teatro de creación, teatro comunitario y drama aplicado a la educación. Y es coautora y editora de la novela para la cual ha escrito el texto. Y hoy la veremos aquí en su faceta de intérprete. Rosalía López Rodríguez, que ha excusado su asistencia, no nos puede acompañar esta tarde y pide disculpas, pero bueno, por los temas habituales en este periodo de pandemia, pues no ha podido viajar. Es catedrática de Derecho Romano en la Universidad de Almería, profesora tutora de la UNED y colaboradora docente en la Universidad de Mayores. Es responsable del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación desde 2010 y ha desempeñado los cargos de vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, vicerrectora de la universidad y presidenta de la Junta Electoral Central de la Universidad. Preside igualmente la Asociación Juristas para el Estudio de la Mujer desde la Antigüedad al tiempo presente. Su más reciente monografía se titula La violencia contra las mujeres en la antigua Roma, editada en el 2018 y que tuvimos ocasión de presentar también aquí en el museo.
Es asesora de la Fundación Integra del documental La mujer en Cartago Nova, financiado con fondos europeos FEDER y de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un documental que recibió el Viriato de Oro como premio del público y el Viriato de Plata del jurado en el 4º Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León en 2019. Además, es coautora de la novela que hoy se presenta en el museo y se ha encargado del asesoramiento científico de su creación. Así pues, yo les dejo ya con Carolina, con Marta, y bien, entonces, ¿también había romanas en Roma? Como yo ya me bajo, si queréis separar un poquito, ya vale. Tácita muta, antigua Roma, ninfa primero, después diosa. Hablo de más, del mito como arma, de las calladas, patriarcado, represalias. Le cortaron la lengua, nos cortaron la lengua, nos dijeron, callaos, no seáis osadas. Júpiter, pater, represor, que te jodan. Nos salieron lenguas, adiosas, libertas, esclavas, hortelanas. Tácita habla, y melenas al viento, y las 170 las armas con fulvia, las sabinas se levantan y no ponen paz. Toman las armas, sus cuerpos violados cubriendo de hijos la patria, y que corra el vino, e Ignacio Mecenio, colgado en la plaza, con Tiberio. Y ni una Lucrecia más jamás, ni piscinas de nuestras entrañas, la culpa que cargue en sus espaldas. Y que corra el vino, que la sangre aquí es toda nuestra, de Roma, Mesopotamia, de Granada, Barcelona, por los siglos de los siglos, toda nuestra. Y que corra el vino, que Julia, nuestra Julia, está de vuelta. Yo soy la diosa Tácita muta. Júpiter me arrancó la lengua, lo que algunos hombres interpretaron como una autorización para dejar sin voz a todas las mujeres. Pero en el siglo XXI habló sin lengua y sin permiso. Para alguien como tú, que tiene capacidad de entender, de escuchar, de leer. Para ti, que aún eres cómplice del silencio estructural. Porque sí, hay una historia, pero hay varios relatos. Efectivamente, siempre existen varios relatos y hasta hace muy poco solo conocíamos el relato con sentido. Pero hoy vamos a hablar también del relato con sentido. El relato con sentido comienza con Rómulo fundando la gloriosa ciudad de Roma. Por supuesto, el autor Tito Livio nos habla de cómo era aquella Roma y dice que se podía comparar, y abro comillas, con cualquier otra de las regiones vecinas. Bueno, salvo por un pequeño detalle sin importancia, una cosa que, bueno, en fin, en aquella Roma no había mujeres. Y ahí es donde empieza nuestro relato con sentido, porque para fundar Roma necesitaban mujeres. Aquellos personajes míticos como... Bueno, Marta, un segundito. Para hablar de personajes míticos ha habido que meter bastante literatura ahí y convertir a Rómulo y aquellos proscritos en míticos. Bueno, organizaron unos juegos e invitaron a los pueblos vecinos, como el pueblo sabino,
con la intención de raptar a las sabinas, a sus mujeres, y arrancarlas de sus familias para tener en su ciudad lo que les faltaba. El mito fundacional de Roma se basa en una violación masiva de mujeres. Quizá ya vaya siendo hora de que llamemos a las cosas por su nombre. Y de aquellas lluvias, estos lodos, nuestra cultura tan romana, al final se basa en una violencia estructural contra las mujeres. Bueno, ¿lo habían pensado alguna vez? Quizá no, no pasa nada. Bienvenidos, bienvenidas al relato con sentido. Tarpeia, qué bien. Vamos a hablar de las vestales. Tarpeia era una vestal que, según parece, tuvo algunos problemas, ya que se le acusaba de ir contra la moral por ser un poquito adornada y lujosa en sus vestimentas. Es decir, por vestir como le daba la gana. Las vestales eran mujeres que, con la condición de ser vírgenes, se dedicaban al culto de la diosa Vesta y gozaban de gran prestigio social. Por cierto, Vesta es la diosa de la castidad, protectora de la casa y de la concordia. Claro, yo aquí en la sala no sé si alguien conoce algún dios casto. ¿Dioses castos? ¿Alguien por aquí? Bueno, por favor, si alguien conoce a un dios casto, que me mande un DM rápidamente. Conclusión. Las mujeres más poderosas de Roma, las únicas que tenían representación pública, tenían su sexualidad vigilada. Si perdían la virginidad o se sospechaba que la podían haber perdido, eran castigadas siendo enterradas en vida. Y como ya sabemos todos, lo mejor para un padre es que su hija prospere. Y por eso todos los paterfamilias querían tener una hija vestal. ¿O acaso no era esto lo mejor para sus hijitas? Seguimos buscando mujeres porque sabemos que había, que fueron importantes. Bueno, un momento, es verdad, no hemos hecho la pregunta. La pregunta de ¿qué han hecho las mujeres por la humanidad? Me gustaría que todos hiciéramos esa pregunta en altavoz. ¿Qué han hecho las mujeres por la humanidad? Todos juntos. Muchas gracias. Vamos a responder. Parirla toda entera, para empezar. Pues eso, aunque solo sea porque empíricamente sabemos que estaban. Eso es. Pero además lo sabemos también por el derecho. Y esto trae a colación la siguiente historia, que es verídica. Conocemos el nombre del asesino, Ignacio Mecenio, pero no el de su esposa, a la que mató por sospechar que había bebido vino de la tinaja. Y es que, como dice Plinio el Viejo en su Historia Natural, aunque beber vino está mal visto en general, para una mujer eso es algo imperdonable. La ley perdonó a Ignacio, pero porque su esposa, si bebió vino, estaba claro que era una adúltera. Hombre, esto ya lo decía Rómulo, el padre de la patria, ¿no? Una cosa lleva a la una y la una lleva a la otra. Por supuesto, esto solamente si eres mujer, así que tranquilos. Ay. Hasta ahora hemos hablado de la primera etapa de Roma, cuando era una monarquía. ¿Y cómo se acaba con las monarquías? Espera, Marta. Yo ya sé cómo se acaba con la monarquía. Seguramente con una violación. Así es, nos toca hablar de Lucrecia. Lucrecia. Lucrecia tiene un eslogan de traca, ¿eh? Lucrecia, una mujer virtuosa, siempre se suicida después de ser violada. Lucrecia era la matrona perfecta. Era trabajadora, fiel, hermosa, perfecta. ¿Quién da más? Fue violada por Sexto Tarquinio, el hijo del último rey de Roma. Y para no poner en problemas a su familia por su violación, decidió suicidarse. Según Tito Livio, ella no consideraba que debiese ser, que la culpa fuese suya, pero sí consideraba que debía ser castigada por ello. Aquí tenemos el mito de una mujer que se suicida después de ser violada para probar su honor. Su marido, su hermano y su padre juraron venganza después de que se hubiese suicidado, claro. Y que ya no habría más reyes en Roma. Y todo esto lo concluye Tito Livio con un epitafio. Espera.
ninguna mujer quedará autorizada, con el ejemplo de Lucrecia, para sobrevivir a su deshonor. Pregúntale a Rómulo Rey, que manda a violar en nombre de la patria. La historia la escribe quién. Y hay unos y otros sobrevalorados con la opia en la mano imponiendo la ley. Pero nos tenéis cacerola en mano mirando al Senado, nos veis recostada ante Cleaning lloro. Todo parecía fluir, pero basta con ser una misma para echarte a los lobos. Mis mares lo cubren todo, pero me la enjuago con agua bendita. Romana maldita, mi copa de vino me dice que puedo de mí. Dijeron de todo, si quieren la verdad, se la cuento. Es beber un poco y ya me siento una adúltera. Increíble. Es que os va todo junto. Vamos con las heroínas de Roma, que también las hubo. La heroína Clelia, amalgama de valores masculinos. Porque si vas a ser algo en esta vida, mujer, sé una heroína. El valor, la lealtad y la valentía son considerados comportamientos viriles. Y ser viril es lo que se lleva. Durante el asedio de Etrusco a Roma, para apaciguar al rey enemigo, Porsena, Roma dio 100 mujeres romanas vírgenes, entre las que se encontraba Clelia. Clelia se escapó de los etruscos, volvió a Roma y allí les pidió a los romanos que ofrecerla a ella y que así los etruscos devolviesen al resto de las mujeres. Y claro, esto a los romanos les pareció un ideón. Vamos a ver. Así que Clelia, que al final acabó con Porsena, que estaba tan alucinado con el valor tan viril de Clelia, la desposó y bueno, aquello fue como... Y fueron felices y comieron perdices. Ah, eso sí, y los romanos a Clelia le hicieron una estatua ecuestre. Algo inaudito para ser una mujer. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes conocen a Clelia? Manos arriba. ¿Clelia, heroína de Roma? Bueno, muy bien. Por aquí un señor conoce a Clelia. ¿Los demás qué pasa? Ni siquiera en la historia nos han enseñado, parece ser, a esas mujeres que fueron incluso ensalzadas por Roma. Y es que ya sabemos, y yo lo sé, que estaba allí, que los romanos borraron a sus mujeres. Pero parece ser que los que vinieron detrás las borraron doblemente. Vamos a buscar también a las mujeres romanas en las diosas. Ah, no, por favor, Marta Gómara, Miramón de Cascante. Vamos a dejar el tema de las diosas. Mira, yo creo que el tema de las diosas hay que tratarlo o en otro momento, en otro contexto, que sobre todo haya mucho más vino. Porque aquí hemos venido a hablar de mujeres reales. Y ya se sabe que las diosas, bueno, para empezar, mi prima, Pudicitia, una diosa que encarna la castidad y la modestia femeninas. Bueno, y yo misma, Tácita Muta, que soy la diosa del silencio femenino y de la discreción. Todo esto como valores, claro. Pero vamos a ver, es que nadie se ha dado cuenta ya de que las diosas estamos aquí para reprimir cualquier pequeña expresión de libertad por parte de las mujeres. No vaya a ser que piensen algo. Mira, de verdad, Marta, aquí hemos venido a hablar de mujeres de verdad y además el relato consentido quiere darle ya una patada a todo eso. Mujeres de la sala, escuchadme, sed como queráis. Pero hombres de la sala, escuchadme, sed como queráis. Personas de la sala, sed como queráis. Oye, dejaos ya en paz de diosas, que ya está bien. Bueno, pues vamos a hablar de mujeres. La empúber esposa, el nombre de las mujeres madres sin nombre. Aún no tenías la regla, pero ya te habían prometido a tu futuro esposo por la razón que fuese que tu padre o tutor tuviese cualquier negocio que tu padre o tutor tuviese pendiente. A los 14 años se casaban ellos, a los 12 era la edad legal para casarse las mujeres.
No obstante, existe un acuerdo que se llama los esponsales que permite que a los 7 años las niñas pudiesen casarse y salían de su casa e pasaban a la custodia de su suegra. En teoría, el matrimonio no podía ser consumado. En teoría. Porque hasta los 12 años el matrimonio no era plenamente legal. Claro, porque a los 12 años las mujeres ya estaban preparadas para engendrar y tener hijos. La mortalidad en el parto y la mortalidad infantil eran dos caras de la misma moneda. Luces para algunas y furor, furor, furor. Luces para algunas y furor, furor. Oda mi Roma policromada, su caldo rojo, todas sus armas. Vengo a leerlo en voz alta. Yo no estaba equivocada. De aquellas lluvias, estas desgracias, la pia maldita, las caducarias dirán que eres exagerada, pero las paredes hablan. Yo no rezo a Vestania Budicitia, me he visto de fiesta para tu funeral, me calzo los aros como Tarpeya, sorry, no vine a llorar. Mujer disoluta, de risa pronta, de charla libre y furor de más, creciente la luz de otras que rompieron, algunos platicos sin vuelta atrás. Dame una buena noticia. Bueno, ahora. Hemos llegado al siglo III a.C., un momento de guerras, de expansión de Roma, y en ese escenario de guerra, con los hombres en el frente, quedan algunas mujeres tienen que ocupar esos espacios que tradicionalmente los ocupaban los hombres. Seguramente a nuestro público le suene, porque vamos, más de la mayoría ya hemos nacido en el siglo XX. Se nota así, con mascarilla. Bueno, pues como sabéis, también vuestro siglo ha estado bien, con sus 2 guerrazas mundiales. Pues como ya sabéis, muchas veces las mujeres tenían que ocupar puestos tradicionalmente ocupados por hombres, porque estos tenían que ir al frente a luchar. Entre las élites, la muerte de padres, de hermanos y de esposos hace que muchas mujeres se enriquezcan, bien por méritos propios o bien por herencias. Y no es una casualidad. O sea, con este dinero lo que les lleva es a tener máximo poder, y como además los hombres no están en Roma, el poder lo ejercen prácticamente ellas. Pero no es casualidad que en contraposición se dicte una ley, que es la Lex Oppia, que lo que hace es prohibir que las mujeres exhiban sus riquezas y además limitan sus movimientos, lo cual, 2 cosas que eran propias para ellas. Muchas mujeres se enfadaron y salieron a la calle. Toma. Para pedir que aquella ley se derogara, y lo consiguieron, pero no fue una victoria definitiva. Y es que ya se sabe que si no es por la ley, es por la moral. Pero al final, cualquier victoria de las mujeres, cualquier victoria feminista, ahí tiene la respuesta del patriarcado. Y es que de verdad, yo es que hay veces que veo que solo nos queda ya el terrorismo. Bueno, vamos a hablar del terrorismo un poco, ¿vale? Además, en ese periodo, además de otra de las cosas que tuvieron que encargarse las mujeres, fue del huerto que tradicionalmente estaba asociado a los hombres de la casa, pero empezaron a encargar ellas. Y con el cultivo de los huertos empezaron a adquirir conocimientos sobre las plantas y sobre la aplicación de las plantas medicinales en la medicina doméstica. Y esto empezó a hacer que se les considerase ¡brujas! ¡Brujas, brujas, brujas, brujas! Allí hay 3 brujas. Fijaos, brujas. La palabra más utilizada durante la historia para limitar, controlar y condenar a mujeres con poder o mujeres incómodas. Esto no es solo de Roma, Sin embargo, cuando en Roma se probó que unas 20 mujeres, algunas ricas, en un acto coordinado de puro terrorismo, mataron a sus maridos por envenenamiento, algunos de ellos políticos, oficialmente se describió el hecho, y cito textualmente, como está escrito en la sentencia, como más propio de personas que no estaban en sus cabales que de criminales. Y es que Roma no podía permitir que se supiera que las mujeres tenemos capacidad de asociación, capacidad de organización y capacidad de ser bastante peores que ellos, si queremos. Lo que hemos pretendido aquí
es reconocer, rescatar, a veces los nombres y otras veces los hechos de las mujeres que hemos encontrado en estos 7 siglos de historia. Algunos. Ahora daremos paso a Rosalía Rodríguez López, que se adentrará en el siglo I a.C., que es el siglo de Julia Mayor. Julia Mayor, nuestra Julia. Lo que han querido que sepáis sobre ella, el relato con sentido, ese está a vuestro alcance. Nosotras aquí traemos otro relato, un relato con sentido. Entre esas dos palabras hay un abismo de desaprobación, de rabia, de condena, de furor. Me temo que si seguís escuchando vais a tener que elegir relato. Buenas tardes. Siento no poder estar hoy físicamente aquí compartiendo este momento, pero espero que os llegue mi voz a través de la onda y os guste todo el relato con sentido de nuestra novela gráfica. Julia, como cada una de nosotras y nosotros, es en parte reflejo de una época y de una circunstancia. En su caso, estos factores se agudizan, pues su siglo está marcado por unos avatares políticos muy dinámicos y complejos y unas mujeres que conquistan espacios públicos de participación hasta entonces no permitidos ni por la ley ni por las buenas costumbres, pero sujetas a intereses familiares cambiantes. Me refiero a las mujeres de clase media y alta. Ese grupo familiar en sentido amplio que acoge hasta a los parientes lejanos y a los adoptados y a familias completas que deciden integrarse dentro de otra más influyente. La corriente filosófica del estoicismo reforzará el papel de la institución familiar, acentuando las obligaciones que tienen internamente sus miembros y en favor de la prosperidad de la red pública. Incluso se crea la calificación jurídica de mater familias para reconocer a las mujeres que, procreando o no, velan por los intereses familiares. Todas ellas son conscientes de que sus uniones matrimoniales pueden ser efímeras y que su maternidad la realizarán ya hacia sus propios hijos o los de su nuevo esposo, en una espiral compleja que la forja de una personalidad difícilmente imaginable desde nuestros parámetros actuales. Las combinaciones de enlaces matrimoniales son variados. Yo mencionaré 7 para referirme a 7 mujeres que comparten con Julia un modus vivendi, moviéndose conforme a su exquisita educación en los difíciles márgenes de actuación que les vienen dados. Comencemos por Cornelia. Viuda de clase alta, patricia, se casa con Pompeyo el Grande, viudo de su cuarta esposa, la hija del mismísimo Julio César. Culta, bella y de buenas costumbres es Cornelia y aceptará la decisión paterna de este enlace, acompañando a Pompeyo primero a Grecia y luego en su huida a Egipto para volver de nuevo como la digna viuda del gran Pompeyo. Cecilia Metela, hija de la más prestigiosa familia plebeya de Roma y viuda de un reconocido patricio, se casa con un divorciado en cuarto matrimonio, Sila. Inmediatamente sufre el destino de su nuevo esposo y, embarazada, habiéndole confiscado Mario las propiedades a Sila, ella tiene que huir a Grecia, donde él lucha contra sus enemigos. Allí da a luz. Acabada la guerra civil, el matrimonio con los hijos de ambos, vuelve victorioso a Roma. Siendo Sila dictador, Cecilia contrae una enfermedad contagiosa y los pontífices convencen a Sila para que la repudie. Ella muere abandonada en un templo, pero Sila rentabilizará políticamente su muerte organizando unos grandiosos funerales. Marcia, casada con un miembro de la prestigiosa familia de los Catones, sufre una experiencia traumática.
Él, Catón de Útica, aporta al matrimonio una hija mayor de su primer matrimonio. Hortensio, amigo de este Catón, le propone que le dé a su hija Porcia en matrimonio, a lo que Catón se niega, alegando que ella está felizmente casada. No obstante, Catón decide divorciarse de Marcia, su esposa, para que le dé un hijo a su anciano amigo Hortensio. Marcia se casa con Hortensio, tienen una hija, Hortensia, y a la muerte del viejo esposo, ella le suplica a Catón que vuelvan a casarse, trayendo Marcia toda la fortuna que ha heredado de Hortensio. Fulvia. A esta romana le gustaba la política, además de ser rica, joven y fuerte. Viuda de Clodio, con quien tiene una hija, Clodia se casa con Escribonio, íntimo amigo de su difunto esposo, con el que también tiene un hijo. Se divorcia de él y se casa con otro amigo de sus dos anteriores esposos, Marco Antonio, para quien este matrimonio con Fulvia será su tercer enlace matrimonial. Fulvia le da dos hijos. César es asesinado en el 44 a.C. y las alianzas políticas matrimoniales se aceleran. Fulvia ofrece a su hija Clodia al flamante Octavio para reforzar la unidad del recién creado triunvirato. Pero los aires de la política cambian y Octavio repudia a la hija de Fulvia con la ofensa de que ni siquiera ha tenido relaciones sexuales con ella. Fulvia enfurece y con Lucio, hermano de Marco Antonio, arma un ejército, emite moneda con su efigie y se enfrenta a Octavio poniéndolo entre las cuerdas. Finalmente, Fulvia y Lucio son derrotados, ella es exiliada y fallece antes de cumplir los 40 años de una enfermedad repentina. ¿Envenenamiento? Nunca lo sabremos. El viudo de Fulvia se casará con Octavia, hermana de Octavio, para reforzar el triunvirato. Cornelia, casada con Lucio Emilio Lépido, ambos solteros, es hija de un perdedor de la Segunda Guerra Civil. En su infancia vivió en África y cuando regresan a Roma, su madre, Escribonia, es obligada por su tío a divorciarse de su esposo y a casarse con Octavio. De este nuevo enlace nacerá Julia Mayor. Por tanto, Cornelia es medio hermana de Julia. Posiblemente Cornelia se case con Lucio después del nuevo matrimonio de su madre. El poeta Propercio hizo una elegía sobre Cornelia, fallecida en su juventud, tras engendrar 3 hijos en su feliz y paritario matrimonio, muy distinto a la imagen del antiguo modelo patriarcal. Marcela Mayor, prima hermana de Julia Mayor, perdió de niña a su padre y su madre, al casarse con Marco Antonio, se la llevó a Atenas con los hijos que aportaban ambos matrimonios, donde allí también nacieron 2 de su hermanastro. Hasta tal punto tiene prestigio su madre Octavia que Marco Antonio emite moneda con la efigie de la brillante pareja. Siendo soltera Marcela, es obligada a casarse con Agripa, amigo de su tío Octavio y que ya tenía una hija de su anterior matrimonio. Más tarde en el tiempo, Marcela será obligada a divorciarse para que Agripa se case con Julia, prima hermana, cuñada y viuda de su primo hermano. Con las leyes matrimoniales aprobadas por Augusto, se intensifica esta compleja realidad familiar descrita, aunque ya la política solo se aplica a su propia gens, la Julia, que será la primera entre todas las familias aristocráticas, y las demás deben centrarse en procrear hijos para la República. La Domus Augustea, este concepto creado con fines publicitarios y políticos, refleja una fecundidad forzada de varios hogares reconstituidos, y allí crecerá Julia junto a otros 10 niños de diferente extracción familiar. Estas mujeres fuertes, cultas y versátiles, como la misma Julia, se afanan por los suyos, May, añadiendo un toque de afectividad y de emoción a la fría pasión masculina en la politizada res pública. Y concluyo con la efigie de Julia, inmortalizada por la propaganda imperial entre los hombres de su familia, su padre Octavio y 2 de sus hijos, Lucio y Cayo. Luego cayó sobre ella la damnatio memoriae.
Bueno, no diremos mucho más, porque claro, de repente hemos llegado a Julia Mayor. Y aquí la tenéis, en una especie de ara pacis. Ya sabéis que Augusto se hizo su propio ara pacis para celebrar su paz o más bien sus victorias militares. Pues aquí el ara pacis 2.0 tiene a Julia en el centro y a los personajes con los cuales tuvo que relacionarse durante su vida, no siempre como ella hubiera querido, y que al final hicieron que Julia fuera quien fue y tuviera el destino que tuvo. Pero claro, no puedo contárselo todo, porque aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. ¿Qué pasa, Marta? Bueno, pues, hola, Carol. Te había estado esperando todo el rato, ¿no? Es que al final he venido un poco tarde. Bueno, hemos empezado hablando un poco de los siglos previos hasta llegar a Julia Mayor, nuestra Julia, y ahora lo que queríamos presentarles, como ha dicho la diosa Tácita, cómo ha sido este proyecto que tiene como resultado el libro que hoy les presentamos aquí. Una novela gráfica musical, algo que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. El proyecto comenzó hace unos años en Cascante, en nuestro pueblo, en Navarra, en la celebración de la Semana Romana, que organiza la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus, junto con el Centro Asociado de la UNED de Tudela y el Ayuntamiento de Cascante. Este año cumpliremos la 17ª edición y están todos y todas invitados a venir. Y pasamos lista. Es en junio, ¿vale? En ella todos los años hay muchísimas actividades, pero siempre hay un ciclo de conferencias temático sobre un tema de actualidad cada año. Y en ese año en concreto en el que se empezó a forjar este proyecto, el tema fueron las mujeres. Y entre las distintas ponencias y ponentes que hubo, vino Rosalía Rodríguez López, catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Almería, a hablarnos de la violencia, que además es un libro que acaba de presentar también en esta casa. Y Rosalía, cuando vio los carteles de la Semana Romana, que estaban ilustrados por una ilustradora también cascantina, que es la ilustradora del libro, Noelia Zagra, me dijo que si podíamos hablar, que le gustaban mucho. Y bueno, nos reunimos, nos tomamos una cerveza y nos dijo que acaba de hacer un trabajo de investigación sobre Julia Mayor y ella, que es una amante de los cómics, nos propuso hacer un cómic. Vale, ¿y esto cómo se hace? No sabíamos hacer cómics. No teníamos ni idea, ni cómo, ni... Y bueno, se quedó ahí un poco y pasaron los meses y llegó el fatídico mes de marzo de 2020, la pandemia, y nos recluimos en nuestras casas y una de las cosas que nos dio esas semanas horribles fue tiempo de pensar. Y Julia volvió. Y volvió en un momento, además, que se había convocado el proyecto Innova Cultural, que es un proyecto de la Fundación Caja Navarra, en colaboración con la Obra Social La Caixa, que financia proyectos culturales innovadores, y se juntó un poco todo, propusimos este proyecto y aquí estamos hoy. Nos lo dieron. Si nos quieres contar tú algo. Sí, claro, por Yo supuesto. puedo seguir, ¿eh? No, a mí en cuanto me dan un micrófono yo ya estoy. Bueno, el laboratorio de investigación que llevamos a cabo para hacer este trabajo es un laboratorio histórico, literario, artístico y también musical, que se desarrolló en la primera parte del proyecto. En él participamos todas las autoras para entender en profundidad cuál fue el personaje de Julia la Mayor, de Julia Mayor, única hija biológica del emperador César Augusto, primer emperador de Roma, y todo su contexto histórico, que, bueno, ya han visto aquí un poquito tela marinera también. Se puede escribir como una novela gráfica musical porque es una novela gráfica que, bueno, lo conocemos, pero además es que tiene una banda sonora en rap.
Hay 4 temas de rap creados, los han escuchado a lo largo de esta presentación, algunos de ellos creados por la rapera Nerea Lorón, La Furia, es el nombre artístico. Están hechos para este proyecto. El proyecto lo que aspira es a dar el reconocimiento y la importancia que las mujeres han tenido en la historia, en este caso en la antigüedad. Ninguneado en ocasiones y en otras maltratado por la historiografía tradicional, el rol de las mujeres sigue siendo el de personajes secundarios en el relato de los hombres y, sin embargo, han sido igualmente necesarias en la construcción de la historia. Eso es lo que nosotras estamos reivindicando aquí y hemos comenzado, y digo comenzado, con el personaje de Julia Mayor. Y ustedes también, porque la conferencia dramatizada que han escuchado hasta ahora está basada en la primera parte de esta novela, donde se cuentan todos esos episodios históricos de mujeres con mucho más detalle y, además, la vida de Julia Mayor. Pero el proyecto todavía no termina aquí. Tenemos una parte hecha que es la novela gráfico-musical, pero el proyecto va a continuar en los próximos meses porque va a ir acompañado de toda una serie de unidades didácticas para secundaria que puedan utilizarse en distintas asignaturas como historia, cultura clásica, tutoría, literatura, y que se podrá descargar de forma gratuita desde la página web de la editorial Acción Sí, donde también podemos encontrar la novela, porque la metemos ahí y apunten. 3 W. Vale, sí es verdad, lo tenemos ahí. accionsi.com. Agradecemos también al Museo Arqueológico Nacional que tiene a la venta nuestra novela en su librería. Bueno, queríamos agradecer al Museo Arqueológico Nacional el habernos abierto sus puertas, todo el trato que nos han dado desde el minuto 1. Todo exquisito. Ha sido exquisito durante todas estas semanas, que a veces, pues un poco de tabarra ya hemos dado. Queremos agradecer a Carmen, a Mercedes, y a todo el equipo, a Iván, que está en la técnica, pero a todo el equipo desde el minuto 1 nos ha recibido con muchísimo cariño y para nosotras es muy importante estar hoy aquí. Creo que no voy a ser yo la que termine de hablar, porque a la diosa Tácita le cortaron la lengua, pero en el siglo XXI se la hemos dado y puedo asegurar que ya no hay quien la calle. Espera, que me siento un poco adúltera. Esa era mi copa. Mujeres silenciadas, juzgadas por ejercer su libertad, ninguneadas por quienes quieren limitar su poder, empujadas a ser y estar para satisfacer los deseos de otros, borradas. Estas son las Julias de hoy. Si eso ocurre entre la élite, en el mundo ideal en el que también vivió Julia Mayor, multiplica por 1000 lo que ocurre con las Julias pobres, racializadas, migrantes, con diversidad funcional, LGTBIQ+. Los problemas de las Julias de hoy se repiten casi igual que en el siglo I. Asesinatos machistas, violencia sexual, brecha salarial, discriminación laboral por maternidad, linchamiento. Te necesitamos para seguir difundiendo con sentido la historia de esta Julia y de todas las que estamos aquí. Todos somos Julia Mayor. Búscame en las termas esta tarde, entórname la puerta, pero pasa, no te enfríes, yo siempre caminando en el alambre. Esperan que parezca hija de ese hombre, defendemos una estirpe y no tenemos nombre, temen que algún día
día conozcamos de lo que somos capaces y nos cambie el aire y les demos males. Hoy he estado pensando en sus poderes y quise ser libertad, pero cuida, no te fíes, siempre suspirando con ser aire. Esperan que no crezca, que me infantilice. Silenciadas nos perdimos, no sabemos dónde. Temen que algún día los espejos nos reflejen, pero existen miles de las nuestras, padre. Bueno, muy bien, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por esta presentación que ha estado fenomenal. Y efectivamente, pues sí, todas somos Julia, Julia ha vuelto y esperemos que vuelvan también otras tantas más, ¿no? Únicamente, bueno, cederles la palabra, si hay alguna pregunta entre el público, alguna duda, alguna cuestión. No tiene que haber, Nada. Si hay, Solo sí. Sí, allá al fondo. La verdad es que, bueno, cuando empezamos a investigar todo esto, bueno, lo han visto, ¿no? Hoy aquí, todo lo que se puede, todas las historias que se pueden contar. Ahora mismo estamos en un momento todavía de empacho, ¿no? Porque ha sido un proceso muy intenso, era la primera vez que hacíamos algo así todas, o sea, nunca lo habíamos hecho y estamos como digiriéndolo, ¿no? Poco a poco, pero bueno, yo creo que a mí me apetece mucho Fulvia, pero bueno, veremos, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando se nos pase todo este empacho, quizás sí. No sé si tú quieres añadir algo, Carol. Sí. Sí a todo. Muy bien. Y Por ahí bueno, hay una pregunta. ¿sí? ¿Podría repetir lo que habéis dicho sobre la semana romana? Sí. Lo repito yo. Sí. Junio, del 1 al 30 de junio, es en Cascante, ¿vale? Navarra. Invitadísimos. Es que luego pasamos lista de verdad, ¿eh? Hay, además de las conferencias, hay teatro, exposición de materiales arqueológicos, hay talleres, talleres escolares, talleres para adultos y este año alguna sorpresita más. Teatro también. Además es que, bueno, como hemos llevado 2 años un poco digitales, este año tenemos muchas ganas de volver a vernos en las calles. Bueno, primero felicidades por el libro. Según empezaste me ha recordado a mi libro favorito, que es el Evangelio según Jesucristo de Salamanca, que está en un recorrido histórico alternativo. Sí, bueno, felicidades por el libro, por el trabajo. Mi pregunta es, aunque yo creo que ya la habéis contestado, al cierre de la conferencia, no sé hasta qué punto, bueno, estamos hablando de la creación de Roma, la República, lo ves con cierta distancia. No sé hasta qué punto puede ser un poquito trasladable, obviamente no literalmente, pero trasladable, pues cuestiones que estoy denunciando de lo que ocurría hace 20 siglos a la realidad actual. Yo creo que ya os contestado un poquito al cierre, pero sí que me gustaría un poquito hasta qué punto te puede. Pues muchas gracias por la pregunta, porque en realidad también es una respuesta para nosotras que nos haga esa pregunta, porque lo que queríamos era conectarlo con la actualidad. Es decir, de alguna manera no se trata de demostrar, pero sí se trata de mostrar que hemos mejorado mucho, afortunadamente, pero hay muchas cosas que siguen repetidas. Cuando hablamos, por ejemplo, del linchamiento pues en redes sociales, esto ocurría en Roma y se puede ver perfectamente, por ejemplo, con el personaje de Julia Mayor, y lo vemos también ahora con mujeres que alcanzan ciertas cotas de poder, ¿no? Siempre está ahí ese doble rasero. No solo te mido por lo que haces y por lo que das, sino también por lo que eres. Y bueno, de hecho, una de las primeras ideas del libro fue conectarlo con otra historia actual, pero luego nos dimos cuenta de que no hacía falta.
Al final, algo que nos gusta, y que somos también gente de teatro, es que no tenemos por qué ponerlo todo delante de la cara del público, sino que el público luego también tiene que sacar sus propias conclusiones. Y mi respuesta sería sí, hay muchas cosas trasladables a hoy, pero por supuesto, luego cuando lo leáis, pues nos contáis. Sí, gracias. Somos muy activas en redes sociales, o sea que cualquier cosa estamos por ahí. Por supuesto, y nos gusta. Muy bien. Sí. Perdona, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué te parece? Pues ya está, lo hemos conseguido. Pues es una buena respuesta. Claro, nosotras no somos jóvenes. De espíritu sí. Pero quiero decir, yo no tengo 18 años. Sin embargo, sí me interesa mucho conectar con tu generación. Apuntado queda. Es que tienes Porque de que eso se apuntarte Porque de eso para se recibir la trata. información del Museo Arqueológico Nacional, las actividades. Claro, es que es verdad que hay veces que hay como una especie de desconexión, ¿no?, de algunas disciplinas, ¿no?, o de algunas instituciones con la gente más joven, pero bueno, todo se puede solucionar. Y sí que pretendíamos. De hecho, cuando nos pusimos a pensar en el proyecto, está pensado para vosotras y para vosotros. De hecho, cuando la veas, verás que hay muchos guiños y, por ejemplo, mi madre me decía, hay cosas que no entiendo. Claro, pues hay mucho lenguaje de WhatsApp, de Twitter, que igual para la gente más mayor no la entendéis mejor vosotros, ¿no? No obstante, a la novela se puede llegar tanto por ahí como por el otro lado. Mi madre, que está aquí, afortunadamente, conmigo, me dice, yo algunas de los hashtags esos no los entiendo. Claro. Y, sin embargo, otra gente más joven me ha dicho, jo, gracias al hashtag he entendido de la profundidad de este texto. Entonces, esa es, ¿no? Pretendemos dar la mano a dos tipos de lectores también y que nos digáis vosotras y vosotros, pues por dónde os ha llegado a vosotros, ¿no? También la elección del tipo de música, ¿no? Que sea el rap y no sea otro tipo de música. Sí, porque el rap es muy intergeneracional. Sí, también. O sea, pero quiero decir que es más igual, de 60 para arriba es más difícil, ¿no? Pero sí, está pensado para un público joven. Y que hoy estés aquí es maravilloso. Así que se lo contaremos a todo el mundo. El libro, la verdad es que es una preciosidad. Unos entenderán una parte, otros toda, pero los dibujos, los textos, la verdad es que es estupendo. Ay, muchas gracias, yo estoy muy emocionada. CD y bueno, yo por lo mismo, les animo también a leerlo y que es todo un proyecto, ¿no? De literatura, de diseño gráfico y de música. Y de interpretación. Eso, por supuesto, y de interpretación. Así que, bueno, pues una pregunta. Pues muchas gracias, Eva. Es verdad, es una asidua de la Semana Romana. Bueno, todavía es pronto para hacer un análisis de cuál es la respuesta, pero hasta el momento está siendo muy buena y también desde diferentes puntos, ¿no?
Por ejemplo, solicitando muchísimo desde las áreas de igualdad, para hablar de igualdad a la gente joven. Ahora que llega el 8 de marzo, el Día de la Mujer, tenemos la agenda a tope, a tope. Es verdad que bueno, lo presentamos en noviembre y hemos tenido unos meses complicadetes, porque no nos podemos dedicar exclusivamente a esto, y ahora es cuando de verdad empieza bueno, pues el lanzamiento, ¿no? Pero la acogida está siendo bastante buena. Hay la gente que ha tenido el libro en la mano, que puede estar en áreas de educación, de igualdad, hace muchísimas lecturas y están viendo la posibilidad de utilizarse de muchas maneras, ¿no? Además de simplemente por el hecho del placer de la lectura, ¿no? y de la escucha. O sea que esperamos que en unos meses que haya, bueno, pues eso, cuando tengamos los materiales didácticos preparados, pero sí, también hay universidades que están contactándonos, pero bueno, esto es una carrera, esto es una maratón, o sea, y no tenemos prisa, iremos poco a poco, pues como se ha hecho. Si nos costó casi 3 años que desarrollar el proyecto, bueno, lo importante es ir dando los pasos adecuados. Pero la gente personas que han leído, sobre todo de igualdad, nos lo están pidiendo, nos están pidiendo que creemos talleres específicos para gente joven y que a través de la novela puedan trabajar temas de igualdad también. Muy bien, pues entonces de nuevo felicitaros por el trabajo, animaros a continuar en esta línea y con este tipo de proyectos y publicaciones. Y nada más, al público agradecerles muchísimo su presencia y les esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.